Brutal. 7 secretos ocultos del hombre de la montaña que aún perturban a los huérfanos en casa. El viento aullaba entre las rocas afiladas, como si las mismas piedras murmuraran los secretos de una leyenda oscura. En un rincón olvidado del mundo, en una montaña solitaria, se decía que un hombre había aparecido, un extraño con una mirada penetrante y unos ojos que reflejaban el vacío. Cuentan las historias que nadie había regresado para contar qué le ocurrió a aquellos que se aventuraron a desentrañar los misterios de su existencia. Los huérfanos de la casa cercana, iluminados por la tenue luz de una vela, se sentaban en círculo, sus rostros pálidos y temerosos. Dicen que tiene el poder de hablar con los muertos, murmuró una de las niñas, apretando sus manos temblorosas. Sus corazones latían fuerte, como un tambor en la sinfonía del miedo. Algo en la montaña vibraba con una energía inquietante, una llamada a lo desconocido que parecía devorar la esencia de cada uno de ellos, con cada palabra, un escalofrío recorría sus espinas dorsales. Era como si la montaña estuviera viva, y el aire cargado de un misterio que amenazaba con tragarlos. «Él sabe», exclamó un niño, mostrando su temor a la oscuridad. «Sabe lo que hicimos». Las sombras danzaban en las paredes, y el sonido de un lamento lejano resonaba en sus oídos, como si el propio hombre se burlara de su miedo. De repente, un golpe sordo. La puerta de la casa chirrió, y todos se dieron la vuelta, el pánico congelado en sus caras. Era la montaña misma, una advertencia, un recordatorio de que no deberían haber hablado del hombre de la montaña. ¿Quién era realmente? ¿Qué oscuros secretos ocultaba? La atmósfera se volvió palpable, como si el aire estuviese electrificado por su presencia. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un silencio denso ocupaba el espacio, como si el tiempo se detuviera. Las miradas se cruzaban entre sí, llenas de miedo y curiosidad. La leyenda del hombre de la montaña no solo era un cuento de advertencia, era un eco de la verdad que se ocultaba en cada rincón de la casa. Un secreto que, si se revelaba, podría cambiarlo todo. Pero, ¿y si el hombre en realidad no fuera el monstruo que todos temían? Tal vez, en sus secretos, se escondía una historia aún más aterradora. ¿Qué pasaría si él no era el único que llevaba dolor en su pecho? ¿Y si su regreso significaba algo más para los huérfanos? Porque la montaña nunca los dejaba en paz. El silencio se prolongó, quebrándose solo por el crujido del viejo suelo de madera bajo los pies de los huérfanos nerviosos. La puerta, que había chirriado con una advertencia, ahora parecía cerrada por una fuerza invisible. ¿Y si está ahí afuera?, susurró Clara, la más pequeña, con ojos grandes que brillaban de terror. Las sombras se alargaron en la penumbra, transformando la sala en un laberinto de incertidumbres y temores. De repente, un golpe más fuerte resonó, como si alguien hubiera arrojado una roca contra la pared. La vela tembló, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. «Es él», gritó un niño, su voz quebrándose, y en cuestión de segundos, la habitación se convirtió en un revoltijo de gritos y accidentes. Todos saltaron de sus asientos, alineando sus cuerpos al borde del pánico. Carlos, el más valiente del grupo, decidió acercarse a la puerta. «No. Es peligroso», dijeron todos al unísono, pero su curiosidad lo empujaba a descubrir la verdad detrás de ese miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos estiró el brazo hacia la manilla. Esperó un segundo, escuchando si las sombras susurraban su nombre, si había ecos de advertencias que podrían salvarlo. Pero solo había silencio, una calma cada vez más opresiva. Finalmente, empujó la puerta. Esta se abrió con un ruido sordo, dejando al descubierto la noche oscura y tenebrosa del exterior. Al mirar hacia el exterior, la luna llena iluminaba parcialmente el camino que serpenteaba hacia la montaña. Allí, en la distancia, había una figura. Un hombre, erguido en la bruma, con la mirada fija, como si los observase. Su cabello al viento le daba un aire casi etéreo, pero sus ojos, en esos ojos oscuros se podía ver un destello de una profunda tristeza. «Él sabe», repitió Clara, abrazándose a sí misma. Carlos retrocedió, la puerta volvió a cerrarse, y un grito sordo surgió de su garganta al caer de espaldas, impactando contra el suelo de madera. «Cierra la puerta», imploraron todos, mientras el terror se aferraba a sus corazones. Lo hicieron, la cerradura giró,
Pero la atmósfera seguía intacta, cargada de una ansiedad viviente. El hombre de la montaña parecía más que un ser, era un símbolo de todo aquello que habían tratado de ocultar, un espejo de sus secretos, de su historia. Fue entonces cuando un viento fuerte atravesó la casa, llevando consigo un susurro apenas audible: no temas. Los huérfanos se miraron entre sí, sus ojos reflejaban confusión y curiosidad. Era posible que el hombre de la montaña viniera a buscar algo más que venganza. Mientras el silencio se reanudaba, un objeto inesperado aterrizó a sus pies, una pequeña piedra brillante, decorada con inscripciones antiguas. Los niños se inclinaron hacia ella, como si en su interior guardara la clave para desentrañar el misterio. Pero al tocarla, una visión escalofriante recorrió la mente de Carlos, una imagen vaga que parecía prometer revelaciones y peligros. ¿Qué hemos hecho?, preguntó con un hilo de voz. La montaña lo sabía y ahora ellos también. El eco de las risas perdidas de otros huérfanos, sus secretos, todo parecía estar a punto de salir a la luz. Cuando el sonido de pasos comenzó a acercarse hacia la casa, el miedo se alzó una vez más. ¿Era el hombre de la montaña o algo aún más siniestro? La tensión en el aire era tan densa que podían cortarla con un cuchillo. ¿Qué haremos ahora?, murmuró uno de los niños, mientras una sombra se proyectaba en la pequeña ventana, expandiéndose como una oscuridad imparable. El hombre de la montaña estaba cerca. La verdad, al parecer, no era la única que se aproximaba. La pregunta retumbaba en sus corazones: ¿serían ellos capaces de enfrentar lo que se avecinaba, o terminarían atrapados entre los secretos de aquel solitario ser? El sonido de los pasos era cada vez más nítido, resonando en el suelo de madera como tambores de guerra. Carlos, con el pulso agitado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No debemos quedarnos aquí, gritó, intentando que su voz sonara firme a pesar del miedo que lo consumía. Pero sus palabras se perdieron en un susurro, un eco que daba vueltas en sus mentes confundidas. Los niños se agruparon en un rincón, temiendo que el sonido de pasos se convirtiera en una inminente invasión. Clara se tapó los oídos, como si el simple acto pudiera ahuyentar a la sombra que acechaba desde el exterior. ¿Y si es nuestra única oportunidad?, preguntó Miguel, su voz temblorosa, abrumada por un dilema. ¿Deberían abrir la puerta para averiguar quién estaba detrás, o permanecer escondidos, esperando a que el peligro desapareciera? La piedra brillante seguía a sus pies, emitiendo un suave resplandor que iluminaba la habitación con un resplandor inquietante. ¿Qué hay de ella?, se atrevió a preguntar Sofía, señalando el objeto. Tal vez contenga la respuesta. Carlos se agachó, levantándola con manos temblorosas. Al instante, su mente fue invadida por visiones aún más desconcertantes. Una escena de un grupo de huérfanos, de la misma casa donde estaban ellos, pero hace muchos años. Sus risas resonaban, hasta que un rayo de luz cortó la tarde, estrellándose en la montaña. Una figura se alzó, el mismo hombre de la bruma. Sin embargo, en esa visión, sus ojos brillaban con fuerza, no eran un reflejo de tristeza, sino de poder. ¿Qué es esto?, Carlos susurró, casi para sí mismo. Es posible que este hombre no haya venido a destruirnos. El crujir de la puerta era ahora ensordecedor. Los pasos se detuvieron ante ella. El aire se llenó de una pregunta, una inquietud, como si el ser del otro lado estuviera deliberando. ¿Carlos? Clara exclamó, sus ojos grandes y asustados. No lo abras. Pero la curiosidad de Carlos le hacía sentir que había algo más allá de ese miedo. Esa figura, esa presencia tal vez traía consigo un legado olvidado, una conexión que no sabían que existía. En un instante de valentía, Carlos avanzó hacia la puerta, sintiendo el pulso de sus compañeros gritar en su interior. Con un giro de la manija, la puerta se abrió lentamente. Ahí, justo en el umbral, el hombre de la montaña los miraba. La luna iluminaba su rostro, revelando rasgos que parecían tan familiares. He venido a buscar a los que perdí, dijo con voz profunda, resonando en la habitación. Cada niño sintió un nudo en la garganta, un anhelo de respuestas que no sabían si estaban listos para aceptar. La atmósfera cambió drásticamente. Aquella sombra estaba cargada de historia, de observaciones perdidas en el tiempo. Ustedes son los elegidos, continuó el hombre, portadores de un legado que debe ser reivindicado. Los huérfanos intercambiaron miradas confusas, un mar de preguntas viajando de uno a otro. ¿De qué hablas?, cuestionó Carlos, intentando descifrar el lío que se presentaba ante ellos. Hay secretos oscuros aquí, en estas paredes, dijo el hombre de la montaña, su voz ahora suave, casi un susurro, secretos que han atormentado a las almas que han vivido aquí y que, si no se enfrentan, seguirán atormentando a las generaciones venideras. Con cada palabra que pronunciaba, el ambiente se tornaba más pesado, como si la incertidumbre se solidificara.
¿Cuántos de ustedes están listos para afrontar la verdad de su existencia? Mientras cada niño luchaba con su propio miedo y deseo de comprender lo que se escondía detrás de la fachada de su hogar, un grito lejano resonó en la niebla, llenando el aire de un eco de advertencia. Con el corazón en las manos, Carlos se preguntó si realmente estaban preparados para lo que estaba por venir. La sombra del hombre flotaba en el umbral, y en ese momento, la piedra resplandeció intensamente, casi pidiéndoles que hicieran un paso hacia adelante. El futuro de su hogar, de su historia, estaba en sus manos. «Es tu decisión», dijo el hombre con determinación, dejando caer la pregunta que pesaría sobre ellos: ¿se atreverían a descubrir los secretos que han estado ocultos por tanto tiempo? Las palabras resonaron en sus corazones como un latido arrítmico. La verdad, ahora más cerca que nunca, parecía deslizarse entre ellos, como un susurro de la montaña misma. ¿Y si el verdadero horror no era el hombre en la puerta, sino lo que su historia traía consigo? El hombre permanecía allí, en el umbral, con sus ojos profundos fijos en los niños. Carlos sentía una mezcla de temor y curiosidad que lo consumía. El corazón de cada uno de sus amigos latía como si fueran tamborileros, marcando un ritmo frenético que hacía eco en el silencio de la habitación. «¿Qué secretos?», preguntó Clara, su voz apenas un hilo, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. El hombre de la montaña hizo una pausa, su expresión seria como una piedra, observándolos tomarse un momento para procesar lo que significaba esa revelación. «Este lugar no siempre fue un hogar para ustedes», dijo finalmente, su voz resonando en las paredes como un eco lejano. «Aquí se escondieron verdades que los han seguido como sombras y que deben enfrentar. Recuerden, su historia comenzó mucho antes de que llegaran ustedes». Las palabras del hombre eran una invitación a un abismo desconocido. Carlos sintió que el suelo temblaba debajo de sus pies. Esto no solo era una aventura, era un desafío, una prueba de su valentía y determinación. «No estamos aquí para perder», exclamó, mientras una chispa de coraje prendía en su interior. «Escuchen», continuó el hombre, «la piedra en su centro tiene un poder antiguo, un vínculo con lo que una vez fue. Les revelará lo que necesitan saber, pero solo si están dispuestos a arriesgarlo todo». Los niños se miraron, cada uno midiendo la urgencia de la situación. Miguel respiró hondo: «¿Y si esa verdad nos mata?». La pregunta caía sobre ellos como un peso insoportable. Las leyendas en las que habían creído durante tanto tiempo parecían desmoronarse en un solo instante. «Vivir en la ignorancia puede ser tanto o más mortífero», respondió el hombre de la montaña, su voz oscura empapada de sabiduría. «La única forma de cerrar este ciclo es enfrentarse a sus propios miedos, sus propias historias». Sofía, siempre la más pensativa, tomó un paso al frente. «¿Y si decidimos que sí? ¿Qué debemos hacer?». Su mirada era decidida, y el grupo de niños pareció inclinarse hacia ella, como si la esperanza brotara de su decisión. «Primero, deben comprender que hay un sacrificio involucrado». La atmósfera se espesó, como si el aire mismo tuviera miedo de lo que vendría. «La piedra revelará la verdad, pero a cada uno de ustedes se le pedirá que renuncie a algo que valoran profundamente». El eco de estas palabras retumbaba en los corazones de los niños. Renunciar significa dolor, a veces el más profundo. El miedo penetrante se mezclaba con un sentimiento de destello de poder, el poder de cambiarlo todo estaba a su alcance, y la decisión pesaba sobre sus hombros. «Lo haré», dijo Carlos, decidido a deshacerse de las cadenas que lo ataban al miedo. «Lo haremos». «Muy bien», dijo el hombre de la montaña, sonriendo por primera vez. «Entonces, toquen la piedra. Límpienla de todo rastro de temor. Solo entonces podrán saber los secretos que han estado ocultos por tanto tiempo». Mientras el hombre hablaba, un sonido lejano empezó a penetrar en la habitación, un murmullo oscuro de voces, un coro de secretos indescifrables. Era como si las paredes mismas quisieran hablar, revelando los ecos de su historia. Con un último vistazo a sus amigos, Carlos se acercó a la piedra, sintiendo su resplandor cálido. Podía sentir su energía, su pulsación. Era el corazón de todo lo que había ocurrido en aquella casa. Al extender su mano, la piedra vibró, brillando intensamente a medida que cada niño se unía a su alrededor, formando un círculo. Los rostros de los niños se iluminaban, y en ese instante, un grito atravesó la noche. «No lo hagan», resonó, lleno de pavor y desesperación. Un susurro sombrío pareció atravesar la sala, y el miedo, como un manto pesado, envolvió a cada uno de ellos. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían desplazar sus contornos, moviéndose hacia ellos con una malevolencia palpable. Carlos miró a su alrededor, y en la oscuridad, un destello de luz brilló de nuevo en la piedra, vibrando intensamente. «¿Qué está sucediendo?», gritó Clara mientras las voces se intensificaban,
llenando el aire de angustia. La revelación estaba a punto de llegar, pero la advertencia resonante de lo desconocido caía como una neblina densa sobre ellos, el misterio guardado en la piedra parecía estar despertando a los ecos del pasado, y la pregunta surgió en el aire como una tormenta, ¿podrían realmente enfrentar lo que esto significaba? Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, y el futuro de su historia se mantenía en un frágil equilibrio. El peligro aún acechaba en cada sombra, y la verdad seguía esperando en el horizonte. Estaban listos para confrontar el horror que había estado oculto por tanto tiempo, o sería su propio miedo el que los llevaría a su perdición. El brillo de la piedra creció, iluminando la sala con un resplandor casi celestial. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de electrodos invisibles que hacían que el aire se respirara con dificultad. Carlos podía sentir cómo su emoción cambiaba a concentración intensa. El sonido de las voces resonaba en sus oídos, un eco amalgamado de advertencias y secretos olvidados, como si el pasado clamara ser escuchado. No lo hagan, la voz resonante parecía desgarrarse por el temor, como si fuese el eco de un alma atrapada en la oscuridad. Sofía aprisionó fuerte la mano de Miguel mientras las recibas de luz en la piedra empeñaban una batalla contra la oscuridad creciente en el salón. Los ojos del hombre de la montaña se entrecerraron, y su silencio los instaba a continuar. Debemos escuchar. ¿Qué se supone que es esa voz?, temía preguntar Clara, pero no pudo contenerse. La potencial revelación asomaba, y cada latido de su corazón le decía que eso podría ser el final de su inocencia. Las voces no vienen solo de la piedra, murmuró el hombre de la montaña, casi en un susurro. Son ecos de sus propias historias, de lo que alguna vez vivieron o perdieron. Esta es una decisión que cambiará sus vidas. El poder de la verdad puede doler, pero también puede sanar. Mientras se asomaban hacia la piedra, un remolino de imágenes brilló en su interior. Vieron fragmentos de sus vidas pasadas y de lo que habían sufrido antes de llegar a esa casa. Carlos sentía cómo se desgarraba su pecho, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Realmente querían ver aquello que podría destrozar todo lo que entendían del mundo. «Deténlo», gritó Miguel, «podemos salir de aquí, no necesitamos saber más». Pero en el fondo, sabía que ya no había marcha atrás. La tentación de saberse libre, de conocer una verdad que lo liberara de las cadenas del pasado, era poderosa. Carlos cerró los ojos, sintiendo como la presión del momento lo aplastaba. «Piensen en lo que nos han dicho. ¿Fui un cobarde al no aceptar mis miedos? Pero aquí estamos juntos, y juntos podemos enfrentar lo desconocido». Su voz resonaba firme, así como ardían en su corazón las llamas del valor. Cada uno de ellos parecía tomar un respiro profundo, abandonando a sus miedos por un instante. La piedra brillaba con mayor intensidad, como si sintiera su determinación y les ofreciera un último destello de advertencia. En ese momento, la oscuridad en el que estaban sumidos se agrietó y comenzó a transformarse en una multitud de pequeñas luces que parpadeaban. «Vamos», instó Sofía, temblando de emoción y miedo, pero también llena de una nueva energía. «Estamos aquí por una razón. Debemos acabar con esto». Juntos, se acercaron a la piedra sintiendo su calor radiante y su fuerza pulsante, decididos a enfrentar lo que vendría, aunque las sombras se agolpaban a su alrededor. Al tocar la piedra, un grito ensordecedor resonó, llenando el aire con la clamor de miles de voces que gritaban en un alboroto de desesperación. Era como si los ecos de aquellos que habían sido olvidados clamaran por justicia, resonando en cada rincón de la habitación. Las imágenes, aunque hermosas, se tornaban turbias y caóticas, cargadas de dolor, historias de traición y abandono. De pronto, uno de los rostros en la visión se detuvo en Carlos. Se trataba de una mujer, con ojos que reflejaban tristeza infinita, y una voz que resonó claramente en su mente: «Tu historia está entrelazada con la mía. Tu camino ha de cruzarse con el mío si deseas cerrar este ciclo». El cristal brilló con una fuerza abrumadora, y las visiones comenzaron a girar. La advertencia de la mujer se hizo eco en su mente, como un mantra que comenzaba a tomar forma: nadie es libre hasta que enfrenta lo que ha perdido. Los ojos del hombre de la montaña se llenaron de expectación y alivio. «Ustedes son los elegidos, pero el costo será grande. Deben estar preparados para descubrir no solo los secretos de la casa, sino también sus propias verdades». El sonido de sus propias respiraciones se unió al retumbar de la piedra, y Carlos sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Había un profundo eco que resonaba en su pecho, el futuro se deslizaba entre sus dedos, y la pregunta era clara: ¿estaban realmente listos para enfrentarse a lo que las sombras habían mantenido a raya por tanto tiempo? Cuando la luz estalló en una explosión de colores, una figura emergió del resplandor, una forma conocida pero desconcertante. ¿Están listos para conocer a quienes han formado parte de su historia? El pánico y la esperanza danzaron en sus corazones, mientras la figura avanzaba, y Carlos se preguntó en un susurro:
¿cuáles serían las verdades fundamentales que cambiarían todo? Un silencio sepulcral invadió el ambiente mientras la figura emergía del fulgor. Su rostro seguía perdido en las sombras, pero había algo familiar en su porte que apagaba el aliento de aquellos que la observaban. El hombre de la montaña dio un paso atrás, como si la presencia avalara su autoridad o, tal vez, su temor. «Soy yo», dijo la figura con una voz suave, casi un susurro, «tu hermana, Clara». El corazón de Carlos se detuvo, estaba convencido de que la oscuridad había invadido su mente. A su lado, Sofía soltó un grito ahogado mientras Miguel tambaleaba, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «Clara». Carlos no sabía si sentir alegría o terror. La verdad de su pasado ahora confrontaba sus recuerdos más profundos. «¿Pero cómo es posible? Estás muerta, sí, pero he estado aquí, custodiando las memorias de nuestra familia, atrapada en el abismo de esta casa. Ustedes nunca debieron haber venido. Su curiosidad los atrapará a todos. Pero hay esperanza, aún hay tiempo», continuó, sus ojos brillando con una mezcla de melancolía y fuerza. El aire se volvió denso. Las visiones de sus recuerdos junto a su hermana comenzaron a atormentarlo, comenzaron a desplomarse con una vertiginosa intensidad. Imágenes de juegos perdidos en el campo, risas y llantos, pero también de abandono y dolor. La acción de la piedra, animándolos a retomar el camino que habían dejado atrás, resonaba en su núcleo. «¿Qué debo hacer?», preguntó Carlos, asfixiado por la ansiedad. «¿Por qué no te dejaste encontrar? ¿Por qué permaneciste aquí?». «Por amor y dolor. Aquello que no enfrentamos se aferra a nosotros como los fantasmas que habitan este lugar», explicó Clara, su tono cargado de emociones crudas que empujaban a la desesperación. «Ustedes tienen que descubrir lo que pasó realmente. Hay verdades ocultas en esta casa que deben ser desterradas, si desean liberar sus almas. No podemos. Es demasiado». Miguel gritó, pero su resistencia se desvanecía a medida que los ecos de las voces continuaban susurrando en su mente. Eran secretos a voces que amplificaban la culpa y la tristeza. La carga de decisiones arrepentidas les golpeaba como un huracán. Carlos, en un acto de valentía, dio un paso adelante. La figura de Clara le había devuelto la fe en lo que había creído perdido. «Debemos averiguarlo juntos. No importa cuánto duela». Pero en ese momento, la piedra emitió un destello cegador, como un grito ahogado, y la realidad empezó a desvanecerse. Las sombras se agitaron, intentando reclamar lo que acababan de recuperar. La casa tembló y la luz les rodeó como un agua cristalina, alzándolos en un remolino. «Recuerden», dijo Clara, su rostro ya indistinto, «cada uno de ustedes tiene la clave. No huyan de su historia. Enfrenten a las sombras. Son ustedes quienes deben traer la luz». Antes de que pudiera aferrarse a su figura, la realidad se quebró. Carlos sintió que caía, como si el espacio bajo sus pies se desvaneciera. El miedo lo invadió, pero con él, una chispa de esperanza encajó con un propósito. Ellos eran el puente entre lo oscuro y lo luminoso. Entonces, un grito rompió el silencio. «¡Atrás! No lo hagan». El hombre de la montaña intentó intervenir, pero su voz se ahogó en el bullicio que aumentaba a su alrededor. Las imágenes del pasado comenzaron a girar a su alrededor, anhelando ser vistas. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontraron en una nueva habitación. Las paredes estaban llenas de retratos viejos y polvorientos, rostros familiares, algunos conocidos, otros desconocidos. Un aire helado flotaba alrededor. Había un secreto más, y la casa reclamaba su historia. «¿Estamos listos para adentrarnos más?», preguntó Sofía, su mirada tambaleante entre miedo y determinación. Un terror palpable los envolvía, pero la conexión que habían empezado a formar era más fuerte. Carlos sentía como sus latidos marcaban el compás de las decisiones que llevaban en su interior. Mientras recorrían aquel cuarto, se percataron de una mesa en el centro, cubierta por un lienzo. «¿Qué es eso?», cuestionó Miguel, acercándose con cautela. Carlos lo siguió, y al levantar el lienzo, una serie de objetos brillantes se mostraron ante ellos, una caja con cartas, un diario desgastado y una llave, dorada y reluciente en el centro. «Esto no puede ser solo una coincidencia. Debe haber algo importante aquí», murmuró, mientras una sensación de inquietud invadía su pecho. La llave parecía un símbolo, un acceso al futuro o a una revelación que cambiaría sus vidas, aunque el verdadero miedo es que podía abrir la puerta a horrores aún más oscuros. La urgencia de la verdad rasgaba el aire y, con los corazones latiendo al unísono, se miraron entre ellos con una pregunta latente. ¿Realmente estaban dispuestos a descubrir lo que acechaba en el corazón de la casa? El tiempo se detuvo, y Carlos sintió que el ciclo estaba a punto de cerrarse o desmoronarse por completo.
¿Serían capaces de usar esa llave o se desmoronarían bajo el peso de sus propias verdades? El aire en la habitación era pesado, como si el tiempo mismo se había detenido, volviéndose denso y oscuro. Carlos aferraba la llave dorada en su mano, sintiendo el frío metal presionar su piel. Miguel y Sofía lo miraban, sus rostros oscuros contrastaban con el brillo de la llave. Nadie decía nada, pero el silencio palpitaba con preguntas no formuladas, temores latentes y deseos de escapar. ¿Y si es una trampa?, sugirió Miguel, retrocediendo un paso. Este lugar ya nos ha jugado malas pasadas. Clara dijo que había verdades ocultas, pero también podría ser una trampa. Sofía, intrigada, se acercó hasta el borde de la mesa. O podría ser la oportunidad que necesitamos para entender lo que pasó con nuestra familia, replicó, su voz un susurro cargado de determinación. La chispa de curiosidad brillaba en sus ojos. Debemos decidirlo ahora, insistió Carlos. La necesidad de enfrentar sus miedos crecía, la voz de Clara resonaba en su mente, instándolo a actuar. Si esto nos dará respuestas, hay que intentarlo. Miguel, sin convicción, miró a su alrededor. ¿Y si lo que descubramos no es lo que queremos saber?, preguntó, una sombra de angustia cruzando su rostro. Carlos apretó los dientes. Lo que sea que haya ocurrido, debemos afrontarlo. No podemos quedarnos atrapados en este ciclo. Caminó hacia la pared, donde los retratos de su familia parecían observar cada decisión que tomaban, sus miradas penetrantes como si supieran que sus destinos estaban entrelazados. Sin embargo, al acercarse más, notó algo extraño. Un retrato en particular, uno que nunca había visto antes. Mostraba a una mujer con una sonrisa tenue que parecía extrañamente familiar, con un brillo inquietante en sus ojos. Carlos sintió un nudo en su garganta al darse cuenta de que se parecía a Clara. ¿Quién es ella?, se preguntó en voz baja, deteniéndose frente a la imagen. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, acercándose. Carlos negó con la cabeza, incapaz de separar su mente de la idea de que había algo más oscuro detrás de esa sonrisa, algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Déjame ver, ofreció Sofía y, colocando su mano sobre el marco, una vibración recorrió la habitación. El aire se cargó de electricidad, y de repente, la llave en la mano de Carlos empezó a brillar intensamente. Mira, gritaron en unísono, mientras los retratos de la habitación comenzaron a distorsionarse, como si intentaran liberarse de las paredes que los aprisionaban. El hombre de la montaña apareció entre las sombras, su rostro enrojecido y furioso. No debéis desatar lo que se ha mantenido oculto por generaciones. Pero Carlos, en su impulso, giró la llave como si un campo magnético lo atrajera. El sonido metálico rasgó el aire y, con el giro, la habitación estalló en una luz resplandeciente. El estruendo lo envolvió, llevándolos a un espacio donde los ecos del pasado danzaban en el aire. Los recuerdos, fragmentos y resplandores de su infancia, emergieron ante ellos. Allí había risas, abrazos, pero también gritos y lágrimas. Y, cuando la luz se disipó, se encontraron frente a una puerta antigua, desgastada, casi hecha polvo, pero desbordante de secretos. Nadie está listo para lo que viene, advirtió una voz conocida, resonando en sus mentes. Era Clara. Los peligros dentro son reales, más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. Sofía, temblando, miró a Carlos. Estamos seguros de que queremos continuar. Ya no hay vuelta atrás, respondió con seguridad. Lo que sea que se revele, lo enfrentaremos juntos. Pero antes de que pudieran avanzar, una sombra oscura brotó de la puerta, formando una figura ominosa que se alzaba, reclamando lo que jamás debieron recuperar. En un instante, el horror y la curiosidad se entrelazaron, dejando a los tres congelados en su lugar. Listos para enfrentar sus peores miedos. La voz resonó, profunda y amenazante. Un escalofrío recorrió sus cuerpos y se dieron cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Tendrían el coraje suficiente para abrir esa puerta y enfrentarse a las sombras que acechaban en el corazón de la casa. Con el corazón en un puño, Carlos se acercó, la llave brillando intensamente en su mano, sintiendo que el destino de su familia dependía de una decisión que, ya, no podría retroceder. El aire se tornó aún más denso a medida que Carlos se adentraba hacia la puerta desgastada. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, como si se burlaran de su incertidumbre. Miguel y Sofía intercambiaron miradas desgarradoras, compartiendo el mismo miedo latente que oprimía sus corazones. ¿Y si necesitamos otro tipo de llave?, murmulló Miguel, intentando mantener su distancia de la oscuridad voraz que emanaba de la puerta. Carlos sintió una punzada de frustración, no era el momento para dudas ni indecisiones. Con cada paso,
el eco de sus propios latidos resonaba como una sinfonía ominosa. Las imágenes de su infancia, fragmentadas y distorsionadas, palpitaban en su mente. ¿Qué secretos ocultaba la familia? La voz de Clara había advertido que las verdades podían ser aterradoras, y sin embargo, allí estaban, dispuestos a enfrentarlas. Vamos, dijo Carlos, con una determinación renovada. No podemos quedarnos aquí parados. Esto debe acabarse. La figura oscura ante ellos se retorcía con una energía inquietante. Era un ser difuso, cuya forma parecía cambiar constantemente, una mezcla de miedo y rabia. No hay lugar para los débiles en este hogar, resonó su voz, como un eco de advertencia atravesando sus corazones. Sofía, atrapada entre la curiosidad y el terror, dio un paso al frente. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar. ¿Qué es lo que ocultas? Yo soy el guardián de lo que no debéis conocer. La figura pareció solidificarse un poco, mostrando un rostro grotesco que los hizo retroceder. Pero había algo familiar en su expresión, una conexión con la familia que habían creído perdida para siempre. Carlos giró la llave en su mano, sintiendo una oleada de energía recorrerlo. ¿Qué pasa si lo enfrentamos? ¿Qué pasa si dejamos que la verdad nos libere? La sombra quedó en silencio por un instante, como si su propia existencia vacilara ante la determinación de aquellos tres jóvenes. Pero en ese parpadeo, la habitación se iluminó con destellos de recuerdos intensamente vívidos. Vieron a su padre riendo, a su madre sirviendo leche en la mesa, la risa de sus hermanos resonando en la distancia seguido de la angustia y el llanto victorioso de la tragedia. Esos tiempos se han perdido, continuó la figura. Lo que queda es el dolor que sostenéis. El pasado no se puede alterar. Lo que está hecho, está hecho. Carlos sintió que cada palabra resonaba en su alma. ¿No lo creemos? Podemos cambiarlo, podemos enfrentarlo juntos. ¿Juntos? La sombra se retorció, sintiendo, por un instante, el poder de su unión. Una decisión cruel. Realmente saben en lo que se están metiendo. Sofía, ahogada por la angustia, sintió un temblor en sus manos, pero recordó las palabras de Clara y lo que había estado dispuesta a enfrentar por el bienestar de su familia. No tenemos miedo. Merecemos la verdad, aunque duela. La figura oscura dejó escapar una risa gutural, como si se disgustara con su audacia. Lo que deseáis se paga caro. ¿Estás preparada para perderlo todo? Carlos se adelantó, la llave brillando intensamente y reflejando sus rostros tensos. Sí, estamos listos, dijo, su voz resonando en el silencio que llenaba la habitación. Pero en ese mismo instante, la luz que emanaba de la llave desapareció, y todo se volvió oscuro, ensordecedor. Carlos, Sofía y Miguel sintieron como el espacio alrededor de ellos se comprimía, como si un vórtice los atrapara, llevándolos a un abismo desconocido. No podréis escapar de lo que sois, gritó la sombra, mientras se desvanecía vaticinando su propio final. Despertaron en un lugar sombrío, una especie de salón vacío donde solo había susurros, llenos de dolor y rencor. Un frío gélido les erizaba la piel. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los ancestros, todos ellos con una mirada de juicio, un eco de secretos no revelados. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Miguel, mientras la oscuridad empezaba a tomar forma a su alrededor. Una puerta en el fondo del salón comenzó a abrirse lentamente, dejando escapar un brillo tenebroso, como si estuviera invitándolos a entrar. El peso del pasado presionaba en sus mentes, y Carlos, sintiendo que la decisión de avanzar era inevitable, dio un paso adelante. Debemos entrar, debemos desentrañar la verdad que nos ha atado. Mientras cruzaban el umbral, sintieron como si el tiempo, finalmente, se detuviera. Frente a ellos, un genuino horror se desataba, y con ello la promesa de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pero una pregunta se anidó en sus pensamientos: ¿estaban realmente listos para pagar el precio? ¿Podrían cargar con el peso de la historia que habían desatado, o al mismo tiempo se volvería en su contra? La respuesta, como el eco de su angustia interna, se desdibujaba en la frágil frontera de la oscuridad. El brillo tenebroso emanaba de la puerta, creando sombras alargadas que se retorcían en las paredes del salón. Carlos, Miguel y Sofía se miraron entre sí, el temor palpable intensificándose como el frío que les recorría la espalda. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó Sofía con un hilo de voz, consciente de que cada palabra podría desatar algo desconocido. Sin embargo, la curiosidad se mezclaba con el miedo, haciendo que su corazón palpitara más rápido. Debemos averiguarlo, insistió Carlos, sintiendo que el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que el temor que los ataba. Se acercó un poco más, la mano sudando sobre la superficie de la llave,
como si ésta pudiera brindarles la certeza necesaria. Mientras la puerta continuaba abriéndose, un murmullo se hizo eco, un susurro lejano lleno de lamentos. Era como si las almas atrapadas en aquel lugar suplicaran ser liberadas, su esencia impregnando el aire denso y frío. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Miguel. Esto no se siente bien. Tal vez deberíamos irnos, dijo, aunque su voz se desvanecía ante la atracción que ejercía el brillo. No retrocederemos, respondió Sofía, con más determinación de la que se sentía. Lo hemos traído hasta aquí. Necesitamos saber la verdad, debemos enfrentarlo. Carlos respiró hondo. Con un movimiento decisivo, empujó la puerta y entraron, dejando atrás el último resquicio de luz. El destello se esfumó en un instante, y de repente se encontraron en una sala oscura, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la historia de su familia los observaba desde cada rincón. Al mirar a su alrededor, los rostros que adornaban las paredes se parecían a los suyos. Los ancestros, atrapados en retratos de épocas pasadas, parecían emitir una gran tristeza. No están en paz, susurró Miguel. Saben que volvimos, deberíamos encontrar una forma de liberarlos, propuso Carlos, recordando las historias que su madre había contado de los fantasmas familiares, historias que habían aterrorizado su infancia. A medida que exploraban, los murmullos se hicieron más fuertes, reverberando en sus cabezas hasta convertir el aire en un canto sombrío que les hacía palpitar la cabeza. Sofía se detuvo de repente, un destello atrajo su atención. En una esquina, una pequeña caja antigua, cubierta de polvo, parecía brillar débilmente. ¿Qué será eso? Sé lo que es, dijo Carlos, interrumpiendo su curiosidad. Es la caja de los recuerdos. Mi padre me habló de ella, decía que contenía la verdad que los miembros de la familia habían intentado ocultar. El corazón de Sofía se disparó. ¿Y si allí encontramos la respuesta a lo que buscamos? Su voz temblaba, una mezcla entre esperanza y miedo. Oh, pero lo que se revela tiene un precio, murmuró Miguel, recordando las advertencias de la sombra. No sabemos lo que hay dentro, no podemos quedarnos con las preguntas. Necesitamos respuestas, insistió Carlos mientras se acercaba lentamente a la caja. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Un resplandor dorado emergió, iluminando el rostro de sus amigos y llenando el espacio con una energía escalofriante. Un fragmento de un diario antiguo apareció en su interior, y su nombre resonó con un eco familiar, el legado de la sombra. Mientras Carlos comenzaba a leer, el aire se cargó de una intensidad palpable, como si una tormenta se preparara para desatarse. Detente, Carlos, dijo Sofía en un susurro, justo cuando la escritura comenzaba a desvelar oscuros secretos familiares. Pero era demasiado tarde. Las palabras despertaron algo en el ambiente, una energía ominosa que comenzaba a retumbar alrededor de ellos. A medida que la atmósfera se volvía cada vez más tensa, desde las sombras emergió una figura cuya apariencia era familiar pero distorsionada, como un eco del pasado. ¿Por qué habéis venido? La verdad se revela, pero no sin un precio, resonó la voz de la sombra, esta vez con una amenaza palpable. El temor anidó en el estómago de los tres, el tiempo se desdibujaba. Una vez más, la realidad comenzaba a tambalearse, y el grito aterrador de seres olvidados resonaba en su mente. Con la carga del pasado sobre sus hombros, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían desentrañar los misterios sin perderse en el proceso? La verdad acechaba con una mortal elegancia, y el precio a pagar se hacía más evidente. La oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, como una red implacable. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que se les venía encima? El destino, como siempre, parecía tener otros planes. Carlos, Miguel y Sofía estaban atrapados en un laberinto de verdades oscuras que amenazaban con consumirlos. El resplandor dorado de la caja proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras el eco de las advertencias retumbaba en sus oídos. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Miguel, su voz temblando ante la realidad de lo que estaban a punto de desatar. El hombre de la montaña, ahora visible en la penumbra, se plantó firme ante ellos. Su mirada era a la vez intensa y desesperanzadora. La verdad tiene un precio, advirtió, su voz resonando con la gravedad de siglos de sufrimiento. No todos están destinados a conocerla. Las palabras flotaron entre ellos como un mantra aterrador. Pero Carlos, impulsado por la conexión con su familia, dio un paso adelante. Necesitamos confrontar esto. Es lo único que puede salvarnos. Mientras leía las primeras líneas del diario, el aire se volvió denso, y su aliento se cortaba como si estuviera en las profundidades de un océano oscuro. La sombra se alimenta de secretos, recitó, y aquellos que huyen de su pasado nunca hallarán la paz. A cada palabra, la casa temblaba, y un murmullo de voces lejanamente familiares llenaba el aire.
Eran ecos de risas, llantos, y susurros llenos de dolor. ¿Creerán que podrán escapar de esto? La figura de la sombra resonó en la atmósfera. La verdad duele, y aquellos que la buscan a menudo son consumidos por ella. Sofía, sintiendo que la presión de los secretos se volvía abrumadora, tomó la mano de Carlos. No estamos solos en esto. No importa que revelen las páginas, estamos juntos. Carlos sintió la fuerza del compromiso en su mano y, por primera vez desde que empezaron, sintió que la luz podría brillar en medio de la oscuridad. Al abrir la página siguiente, una visión se apoderó de sus mentes. Vieron a su familia, sonriendo y felices en un día de campo, pero la escena cambió abruptamente. La sombra se alzó y se tragó la luz, como un eclipse que oscurece la vida. No, gritó Carlos, sintiéndose arrastrado de nuevo a la angustia de pérdidas pasadas. La conexión a su historia se intensificó, como un hilo que lo ataba cada vez más fuerte a la oscuridad. La figura oscura volvió a aparecer, ahora más definida y menos etérea. Lo que han desatado no puede ser ignorado. Ustedes son parte de este legado, pero la verdad puede ser su condena. Con cada declaración, las paredes se llenaban de ecos de voces, lamentos y lamentos de los espíritus que no encontraron la paz. Basta, exclamó Carlos, su voz resonando con una confianza renovada. No dejaremos que nos controlen. Los enfrentaremos, cueste lo que cueste. El hombre de la montaña lo miraba con una mezcla de admiración y advertencia. Entonces, deben estar preparados para el camino que les espera. El brillo de la llave desapareció, y en su lugar, un tenue resplandor emanó de la caja. La escritura, iluminada por una luz interna, reveló una imagen de cada uno de los huérfanos, en la que se mostraban las sombras de sus futuros. Debemos hacer la elección correcta, o estaremos perdidos para siempre, dijo el hombre de la montaña mientras el aire se llenaba de una energía inquietante. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero fue la voz de Clara, resonando en su mente, la que lo permitió seguir adelante. Recuerda, la verdad duele, pero confrontarla los liberará. Elige con valentía. Con el corazón golpeando en su pecho, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. La sombra pulsaba ante ellos, cada vez más amenazante. No tienen idea de lo que les espera. Aquello que buscan puede ser más aterrador que lo que han perdido. Estamos listos, dijo Sofía con fuerza, sosteniendo la mano de Miguel. No hay vuelta atrás. Carlos, con la llave todavía en mano, dio un paso hacia adelante, el sudor goteando por su frente. La figura oscura se retorció, y las sombras se acercaron, mientras la habitación temblaba de un modo que anunciaba el final de su travesía. Una explosión de luz los envolvió, llevándolos a un mundo intermedio, donde los ecos de risas y llantos se mezclaban. Se dieron cuenta de que estaban frente a la lección más difícil de sus vidas. La habitación se dividía, bifurcándose entre la luz de su pasado y la sombra de su futuro. Ahora es su momento, resonó la voz del hombre de la montaña. Decidirán enfrentar sus miedos o vivir en la sombra del pasado. El silencio se hizo pesado, y los tres amigos se miraron, comprendiendo que el momento había llegado. Debemos avanzar juntos. Vamos a encontrar la verdad, dijo Carlos, y con un nudo en la garganta, avanzaron hacia el punto de no retorno, donde las sombras se encontraban con la luz, listos para desentrañar lo oculto y romper el ciclo de dolor que había atormentado a sus familias por generaciones. El eco de sus pasos resonó en el aire cargado mientras se preparaban para descubrir lo que realmente significaba ser parte de la historia. Las luces parpadeaban, creando un camino claro hacia el corazón de la oscuridad. Este sería el camino que cambiaría todo, para siempre. Y tú, querido lector, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, esa acción alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido impactante. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan sorprendente. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar a crecer a esta comunidad. Hagamos que las historias continúen. Hasta la próxima.